Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. El día de hoy vamos a tener todos esos juegos que nos costó mucho trabajo conseguir. Demonios. Y en la reseña, Bleeding Edge. Porque Y estamos arrancando con el programa. Bienvenidos a Control Gamer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí siempre con nosotros. Estamos muy contentos de que nos estén visitando y manteniendo aquí su sana distancia. ¿Cómo estás, Paola? la Susi La aquí Susi. acompañándonos como siempre. Presente. Si no se presenta, estoy muy bien. Muchas gracias por preguntarme. ¿Y tú cómo estás, eh? Yo me encuentro, mira, no me puedo quejar, la verdad. Lo único que me puedo quejar es que Constantine no está aquí. Extraño a Constantine. ¿Quién es Constantine? Ay, ya no lo recordamos, ¿verdad? No me acuerdo de su voz ya. No puede ser. No, Constantine, donde quiera que estés, vuelve a casa, vuelve pronto. Esperemos que la situación se mejore y que podamos estar juntos todos los tres otra vez. Reunidos como familia. Sí. Nuevamente. Así es. Pues bueno, prepárense, la siguiente hora va a estar muy buena. Vamos a estar hablando de videojuegos y vamos a iniciar recordando un título del pasado, un título que saldría en el 89, The Revenge of Shinobi, la venganza del ninja, por decirlo de alguna forma. Estamos viendo ahí las tomas en pantalla del videojuego y como podrán notar, pues nos presentaban un título muy como a la Ninja Gaiden, piratón, pero plataformero y que cambiaba un poquito la fórmula porque deben de saber que originalmente no era un juego dedicado para consolas. Este desarrollado por Sega y salió para la Genesis, si no me equivoco, y originalmente había salido para las arcades, entonces tuvo que haber una ligera transformación para llegar a consolas de sobremesa. Antes de que hubiera Naruto Ultimate Ninja Storm, teníamos esto en esos tiempos. No, la verdad es que sí, también aquí hacías ninjutsus y te atrevías a pelear contra enemigos. Por cierto, como que se puede decir que era como que una mafia japonesa, ¿no? Que se llamaban, se hacían llamar ídolos Sí. y luego en el primer juego de hecho se supone que los derrotabas y luego en el segundo llegaban los Neo Seed, entonces era Los como nuevos. que se volvían a juntar y decían, ¿sabes qué? Vamos a armarla de nuevo, a hacer un poco de desastre y precisamente secuestran a tu prometida. Prometida. Entonces, y matan a tu sensei. A tu también. sensei, sí, sus últimos alientos fueron para decirte que por favor los detuvieras, entonces ahí vas tú así tratando de recuperar a tu esposa y precisamente en cada uno de los niveles había diferentes ataques que podías utilizar. Había unos power-ups que te permitían cambiar de ninjutsus y esas cosas, pero la verdad es que se molesta un poco que no los pudieras usar todos al mismo tiempo. Siento que hubiese sido muy divertido, pero a lo mejor la consola no daba más para más en esos tiempos, no lo sé. Sí. Y curioso Desconozco. porque regularmente, o sea, los desarrolladores decían que, bueno, creamos este título como para mostrar las capacidades de esta nueva consola de Sega. Sin embargo, quizá era mucho pedir para aquel entonces, no lo sabemos, la verdad. Está bastante interesante. De hecho, este fue un título que cambiaría un poquito el rumbo y que nos llevaría a la serie de Shinobi, juegos que hubo hasta el 2011 y demás. Vamos a conocer este título para aquellos que no lo conozcan: La venganza del ninja, The Revenge of the Shinobi. Viendo la luz el año 1989, The Revenge of Shinobi se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos del Genesis. Esto lo convirtió en un habitual en las estanterías de los usuarios de este sistema, lo que, unido a su gran calidad, lo hace ser largamente recordado por muchos jugadores. Hoy repasamos su curiosa historia llena de ninjas en 16 píxeles y problemas de reediciones. Hace ya 3 años que el maestro ninja Joe Musashi se enfrentó en solitario a la organización terrorista conocida como SEED. Estos criminales sin escrúpulos no dudaban en utilizar las nobles artes marciales antiguas combinadas con la tecnología de punta, y todo con un fin: el clásico apoderarse del mundo. Musashi logró impedirlo con gran valentía, pero SEED ha regresado bajo el nombre creativo de Neo SEED. Y no solo eso, sino que ha asesinado a todos los ninjas del clan de Musashi en venganza, incluido su maestro, sabiendo del gran afecto que Musashi sentía por él. Ahora lo único que Joe tiene en la mente es venganza.
De este modo, la furia del ninja se apoderará de las calles de diferentes ciudades mientras se abre paso hasta la guarida de Neo Sid, donde Naoko es retenida. De nosotros dependerá su éxito en esta peligrosa misión. La base de este título es muy similar a la de su predecesor. Nos encontramos ante un juego de acción de desplazamiento lateral en el que avanzamos atacando enemigos lanzándoles shurikens o directamente con ataques cuerpo a cuerpo en distancias cortas. El número de shurikens será limitado, por lo que no es recomendable ir ahí lanzándolos a diestra y siniestra. Para encontrar más de estas armas arrojadizas, así como de otros potenciadores, debemos romper cajas de madera y recoger después el objeto que se muestra mediante un pequeño icono. Sin embargo, habrá que tener cuidado, pues algunas cajas esconden bombas trampa. Será 8 niveles lo que componen el juego, los cuales ofrecen un reto creciente y variado. Cada fase es un obstáculo distinto, por lo que deberemos de ser muy adaptativos si queremos salir con vida de ellos. Los enemigos son variados, desde soldados con ametralladoras a espías asesinas disfrazadas de inocentes monjas, pasando por otros ninjas casi tan hábiles como el propio Musashi. Gráficamente cabe recordar que nos encontramos ante uno de los primeros títulos de la aquel entonces joven Sega Genesis, por lo que no veremos efectos espectaculares como en títulos posteriores de la vida de esta consola. No obstante, su aspecto visual cumple sobradamente y tiene un diseño muy agradable y particular, especialmente comparado con el que otros juegos de aquel entonces con los que se rivalizó. Los efectos sonoros cumplen bastante bien e incluso cuentan con el grito digitalizado de Joe cada vez que aplicamos una magia. Al final nos encontramos con un clásico que cumple de sobra en todos sus apartados y además un claro ejemplo de que el Genesis ya ofrecía un catálogo verdaderamente sólido y de calidad antes de que llegase Sonic, ideal para los amantes de los juegos de acción y de los 16 bits en general. No decepcionará. Bienvenidos a ¿Sabías qué? Esa sección donde hablamos de datos curiosos de lo que sea que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Ya sabes, para que después puedas presumir esa información que quizá nunca te sirvan de nada más que para sentirte especial con todos tus amigos nerds. En esta ocasión hablaremos de Kirby, una de las figuras más importantes en el mundo de los videojuegos, además de una figura fácil de reconocer por su esférico y rosado cuerpo. En esta ocasión te daremos algunos datos curiosos de él. Masahiro Sakurai, creador de Kirby, quería que este fuera rosa, pero Shigeru Miyamoto deseaba que fuera amarillo. Aunque Nintendo finalmente decidió tomar el color rosa, su otra versión puede ser apreciada en otros juegos. En Norteamérica, sin embargo, en el artwork del primer juego, Kirby's Dream Land, el personaje aparecía sin color, ya que aún no se había escogido uno a la hora del lanzamiento. Aunque Kirby se caracteriza por replicar numerosas habilidades, esta cualidad no estaba disponible en Kirby's Dream Land, su primera aparición. Hablando justamente de Kirby's Dream Land, este juego sufre la constante crítica de ser demasiado corto y fácil. De hecho, bajo ciertas circunstancias, se plantea que la duración es de menos de 11 minutos. Shigeru Miyamoto, ya saben, el papá de Mario Bros, declaró que el nombre de Kirby fue seleccionado basándose en el nombre de John Kirby, el abogado de Nintendo, en el caso contra Universal Studios por el nombre de Donkey Kong. A Miyamoto le gustó el nombre porque se le hacía gracioso el constante del sonido gutural detrás del nombre Kirby, con la ternura del personaje. En otro dato aleatorio, 536 fans de Kirby lograron hacer un récord Guinness durante la convención PAX de 2012 en Seattle, Washington. Los participantes se vistieron con camisetas del personaje y soplaron bombas de chicle durante 30 segundos, venciendo el récord previo de 304 participantes. Uno de los juegos favoritos de la saga de Kirby, Kirby's Return to Dreamland, comenzó su desarrollo en el 2000, siendo lanzado en el 2011. De hecho, el juego originalmente estaba planeado para ser un título de GameCube y tuvo 3 versiones. 11 años.
Hay una tendencia de que las portadas occidentales de Kirby, que muestran al personaje frunciendo el ceño, mientras que las portadas japonesas lo presenten sumamente alegre. Esto se debe a las diferentes filosofías de publicidad que se tienen en ambas naciones. Un Kirby feliz es más popular con las masas orientales, mientras que el público occidental recibe mejor a un Kirby desafiante y aventurero. Esta práctica se ha adoptado en otras series, incluyendo The Legend of Zelda y Kid Icarus. Ya volvimos, damas y caballeros, llegó un momento en el que nosotros platicamos acerca de nuestro sentir, de cómo es que hemos vivido esta aventura llamado ser un gamer. Y en esta ocasión vamos a platicar de algo que es posible que muchos de ustedes hayan vivido, porque si son gamers como nosotros, sabrán que a veces se nos dificulta adquirir algunos de los juegos que más queremos. Puede ser tanto por cuestiones económicas, cuestiones porque a lo mejor no ha salido en esta parte del mundo. Ya saben que hay muchos juegos que a lo mejor tienen bloqueos regionales, juegos que a lo mejor ya no se producen y tienes que conseguirlos de alguna forma. Vamos a hablar precisamente de eso el día de hoy. Paola, ¿algún título que, la pregunta en concreto es, algún título en el que hayas batallado a adquirir? De verdad, no O solo comprar. económicamente, porque yo creo que con cualquier título batallo económicamente porque no nací Los millonaria, dineros, ¿verdad? los No nací dineros, millonaria, hay que trabajar por lo que uno ama, Ajá. pero uno de esos títulos que estuve batallando precisamente fue con la situación del COVID, cuando recién empezó todo, salió el Animal Crossing y el Doom, entonces yo y un amigo estábamos como que de, ay, Animal Crossing, sí, entonces queríamos comprarlos y dije, quiero conseguir los dos, porque, o sea, con todos los memes que hubo en Twitter, por ejemplo, dije, quiero tener los dos para disfrutarlos los dos. Entonces voy con mi amigo antes de que cerraran las tiendas departamentales y todo eso, entonces fui a varias tiendas departamentales y así de que, hola, vengo por el Doom. Él así de, no, aquí no nos ha llegado. Y el Animal Crossing, no, ya se vendió. Y así como que, ¡Demonios! ¿qué? Entonces ¿me creerás que tuve que ir a 3 tiendas departamentales diferentes, arriesgando mi vida para no ¿Sí? contraer COVID? Hasta que mal. lo pude encontrar, de hecho, entonces en esta tienda departamental incluso me salió mejor porque como lo pagué de contado me dieron un descuento de como el 10%, entonces fue como que, Vaya. valió la pena buscarlo por diferentes tiendas departamentales, pero lo conseguí. También al Animal Crossing mi amigo y yo lo dividimos, entonces Muy nos bien. los prestamos ahí. Muy bien. Un fin de semana se lo doy, el otro me lo devuelve, pero sí, esos fueron los más difíciles de conseguir porque uno ya estaba vendido y otro todavía ni siquiera llegaba, entonces olvídate, estuvo Estuvo pesado. Pero bueno, fue una aventura. Quizá las circunstancias no eran como las mejores para hacer esa búsqueda, pero pues bueno. Saben que yo batallé bastante en conseguir, y esto era más capricho que otra cosa, la versión legendaria de Halo 3. Yo era muy fanático de Halo 2, entonces durante la preparatoria mis compas y yo dijimos, oigan, va a salir Halo 3, ya todos, de hecho un compa se compró la versión legendaria, ni siquiera tenía Xbox 360 y todo el mundo la compró. Y yo estaba batallando muchísimo porque pues era un chavito que todavía no, sí trabajaba, pero pues digamos que no tenía como para darme esos lujos, ¿no? Porque prácticamente es un lujo, ¿no? Comprar el casquito y acá, y prácticamente fue por eso que batallé. Finalmente sí lo pude conseguir, no lo compré el día de lanzamiento, pero eventualmente sí lo conseguiría. Y un título que batallé mucho en conseguir y prácticamente también era capricho porque me había gustado mucho cuando lo había jugado de pequeño, es Toy Story 2 para Nintendo 64. Amo ese juego como no tienen una idea, y de hecho ya después, ya de grande, de hecho actualmente, hace unos días vendí mi Nintendo 64. Así es, ya no lo tengo, pero tenía mi Nintendo 64 y dijo, ¿Por qué? necesito tener Toy Story 2, y batallé un chorro para conseguirlo, y una vez pude conseguir quien me lo vendiera, un estudiante de una universidad. Le dije, Simón, nos vimos en tal lugar, se lo compré y no funcionaba. Entonces batallé mucho para conseguirlo y finalmente cuando lo conseguí no funcionó y pues ya no lo jugué. Te digo que ya vendí mi Nintendo 64. Ustedes platíquenos ahí en redes sociales algún título que hayan batallado en conseguir, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Platícanos en nuestras redes sociales, síganos como Control Gamer TV, mientras nos vamos a una recomendación para su celular, así que preparen su dispositivo móvil porque les vamos a recomendar un juego para que descarguen en él.
No es ningún secreto que el género de los Tower Defense es uno que se ha visto saturado durante los últimos años. Varias propuestas han llegado al mercado prometiendo un giro único que revitalizaba una fórmula que cada vez se siente más y más monótona. Sin embargo, aunque las intenciones de estos juegos son buenas, rara vez logran su cometido. Por eso es un gusto que la recomendación móvil del día de hoy sea Towerlands, un título que cumple la promesa de hacer sentir más fresco a un Tower Defense. Lo primero que Towerlands pone sobre la mesa para destacar frente a sus contemporáneos es una saludable dosis de contenido tipo RPG. Esto significa que tendremos árboles de habilidades para los caballeros que defienden nuestra torre, así como también la habilidad de hacer crecer nuestra edificación hacia lo más alto posible. De esta manera, podemos ir viendo cómo poco a poco nuestra torre y defensas se vuelven algo verdaderamente formidable. Pero aunque eso podría ser entretenido por sí mismo, se trata solo del comienzo. En Towerlands no somos meramente los amos de una simple torre, sino los gobernantes de todo un reino que se expande a lo largo de varios territorios. Apoderándonos de estos territorios y crear sólidas bases en ellos será algo crucial, pues será en estas locaciones donde nuestros caballeros pulirán sus habilidades para pasar de ser de mera carne de cañón a guerreros temerarios que todo enemigo temerá enfrentar en el campo de batalla. Esto se traduce, en términos de jugabilidad, a varios elementos del género de administración de recursos en Towerlands. En papel quizás suene como algo rebuscado o innecesario, que podría ser de las cosas demasiado complicadas, pero es precisamente esta capa de complejidad la que le da lugar a una nueva dimensión de oferta estratégica que aquellos más adeptos al género Tower Defense apreciarán por su propia naturaleza innovadora. Habiendo dicho esto, vale la pena agregar que Towerlands no es un juego para principiantes, sino una oferta más que nada dirigida a aquellos que buscan algo nuevo en el apartado de Tower Defense. Es para los que ya se enamoraron del género, no para los que buscan una razón para hacerlo. Eso sí, puede que esta sea una forma bastante interesante de sumergirte en lo que los Tower Defense tienen para ofrecer. Si quieres hacerlo, prepárate, porque entre más alta y poderosa sea tu torre, más peligrosa y dolorosa puede ser la caída. Vamos a debatir, vamos a opinar en este segmento acerca de una situación que es muy próxima a ocurrir, o por lo menos es lo que nosotros queremos pensar. Ambas compañías de las consolas de Microsoft y de Sony, presentando el PlayStation 5 por un lado y el Xbox Series X por el otro, han comentado que la fecha de lanzamiento tiene como ventana temporal la época navideña o las épocas de fiestas de 2020. La pregunta aquí en concreto sería, y debatir y ver cuáles son todas las aristas que tiene este tema, ¿cuál va a salir primero? Primero debatir por qué es importante discutir cuál sería la que saldría primero. Pues bueno, quizá podríamos irlo del lado de acaparar, digamos, al mercado. Quien sale primero sugiere, aunque no es fijo, sugiere que va a tener quizá un poquito más de ventas. Aquellas personas que ya están buscando tener una consola nueva, aquellos que están esperando que salgan para conseguir cualquiera de las dos, quizá quien salga primero es quien se va a llevar eso. Sin embargo, las fechas están ahí un poquito flotantes, porque a pesar de que hay algunas fijas, digamos, la situación pandémica quizá pueda sugerir que no es tan acá, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paola? ¿Cuál crees que vaya a salir primero? Híjole, es que está bien difícil, sobre todo porque como nunca dieron así una fecha fija, específicamente como que el veintitantos, el que de hecho sería muy cercano a Navidad, muy mala fecha, por cierto, ojalá no la lancen en esa fecha, pero sobre todo por lo que dices de la pandemia, y es que sabes que siento que tal vez a lo mejor el PlayStation 5 lanzaría primero, sobre todo porque como que Sony ya tenía desde antes que se soltara la pandemia así en su mayor esplendor, ya tenía como que previsto de que planeaban hacer un lanzamiento con menos
consolas que normalmente harían, como por ejemplo lo hicieron en consolas pasadas, así la cantidad de unidades vendibles iba a ser menor. Entonces con eso como que ya les daba como que cierta ventaja, porque como era menos cantidad de unidades a vender en esa tanda, como que uno pensaría que la manufactura estaría más rápido y entonces por lo tanto sería más factible que lo vendieran y lo lanzaran en cuanto antes, ¿no? La razón por la que dijeron que querían hacer esto era pues nomás puro capricho, la verdad, no. Dijeron que querían lanzarlo sobre todo para conseguir o asegurar de que las personas que realmente quisieran un PlayStation 5, aunque tuviera un precio un poco más elevado, porque también esa es otra cosa, por lo mismo del precio elevado, pues lanzar pocas unidades, pero que las personas realmente interesadas en conseguirlo, pues lo pudieran obtener. Entonces, en ese aspecto está bien, pero eso también los pudiera condenar, ¿sabes? Porque con la pandemia ha habido muchos problemas, sobre todo en la industria de manufactura, ha habido mucha detención en cuanto a las líneas de producción, entonces por lo mismo a lo mejor esto pudiera frenar de repente así sus planes en total, ¿sabes? Entonces, a lo mejor quien se nota un poquito más preparado, como que vio así más adelante futuro tener las unidades listas en cuanto antes, a lo mejor era PlayStation, pero la verdad es que no sabemos, a lo mejor los dos están así calladitos porque los dos se dieron cuenta que no lo van a poder lanzar al mismo tiempo. Y curioso también porque la verdad es que tenemos más información acerca de Xbox que de PlayStation, entonces también se podría pensar por otro lado que quizá Xbox es el que está un poquito más preparado ya para lanzarlo, ¿no? Porque también, si están teniendo problemas con la producción, porque la gente no está trabajando, no es únicamente de ese sector. En todos los sectores, la gente, el trabajo se ha habido y la economía está un poquito también baja. Quién sabe también si se quieran esperar, porque quizá ahorita la gente o el público gamer no tiene quizá los medios o prefiere guardar el dinero en caso de que sugiera alguna emergencia y demás. Habían salido ahí varias imágenes mencionando, por ejemplo, Microsoft en alguna de sus páginas decía... llega en Thanksgiving, ¿no? En el Día de Acción de Gracias. Eso cae el 24 de noviembre. Entonces, se podría pensar como que, bueno, este podría ser una buena fecha. Es un día antes del famoso Black Friday, del Viernes Negro, en donde sobre todo los americanos, traen como esta actitud de comprar y demás. Quizá podría funcionar por ahí también. Xbox han desmentido quizá esta fecha. Dicen, ¿saben qué? Nosotros seguimos con la ventana de que va a salir en fechas decembrinas, en las festividades, que prácticamente es desde octubre. De octubre a diciembre. Había otra fecha, por ejemplo, también por parte de PlayStation que decía va a salir el 20 de noviembre. Alguien que se ha infiltrado ahí había filtrado esa información y había dicho el 20 de noviembre. Si nos vamos quizá a estadística y a una regresión lineal y nos vamos por fechas de las generaciones pasadas, la sexta generación le ganó PlayStation en sacar a Xbox y luego salió primero el 360 que el PlayStation 3 y luego el PlayStation 4 le ganó por una semana. Entonces prácticamente ahí se han ido. Es complicado. Platíquenos ustedes qué es lo que ustedes creen. Por lo pronto vamos a irnos a una conclusión de este interesante tema para saber cuál consola es la que llegaría primero. Nos encontramos en una época difícil para dar el salto a una nueva generación de consolas. El pandémico panorama lo que ha provocado es que todas las empresas del mundo de los videojuegos básicamente estén atrasando el lanzamiento de los juegos más esperados, así como lo que nos compete en esta ocasión, la salida de nuevas consolas. Las grandes competidoras, la japonesa PlayStation y la americana Xbox, están prontas a sacar sus consolas, pero la cosa no es sencilla para las varias aristas que se encuentra en un panorama mundial. Sin embargo, también el sacar primero la consola puede ser una buena estrategia de mercado, por lo que todo ello nos lleva a preguntarnos qué consola saldrá primero, Xbox Series X o PlayStation 5. Quizá haya que decirlo desde un principio, aunque nuestra palabra no es ley, pero seguramente si una consola saldrá primero, esa tiene que ser la Xbox Series X, porque al día en el que se escribe esta cápsula, sí tiene el marco de finales de 2020 como salida al igual que su competencia, pero a diferencia de la consola de Sony, la comunidad gamer ya tiene más que clara la imagen de la consola, todas sus características y demás parafernalia. Esto, además de una actitud un poco menos pasiva con relación a la pandemia, hacen que la consola de Microsoft vea la ventana de salida primero, cosa que lo podría beneficiar poderosamente en las ventas iniciales de todos aquellos gamers ansiosos por dar el salto generacional. Un salto que, según el mismísimo Phil Spencer, director de la marca, cree que es el salto generacional más grande desde el cambio del 2D a 3D, afirmó no hace mucho en entrevistas.
Esto nos deja por otro lado la ahora discreta PlayStation, que otra vez a fechas de la redacción de esta cápsula, la consola planea salir para finales del 2020. La cosa curiosa es que la compañía no ha mostrado oficialmente su consola, cosa rara considerando que estamos a unos cuantos meses de su salida, por lo que la única opción que se nos ocurre que puede hacer la empresa para ponerse a la par de la consola americana es que revele su consola junto con su fecha de salida, cosa que abriría las preventas. Dicho movimiento es plausible solo si se ignora el último comportamiento de la empresa, la cual ha sido ser pasiva y poco detallada, al punto de que solamente tenemos su control. Igual, esto lo decimos en este momento, pero en un par de semanas esta de la pandemia se vuelve un mal sueño y todo vuelve a la normalidad, cosa que haría toda esta conversación un poco más aburrida. Pero si esto no sucede y vemos el vaso medio vacío, la cosa se pondrá interesante, pero difícil, también considerando la crisis económica mundial que no ve con muy buenos ojos el consumo de una nueva consola de videojuegos. Al final, siempre estaremos ahí para las nuevas facetas de la industria y sus nuevos episodios. Xbox es la favorita para salir primero, cosa que no sería nueva, ha pasado en otras generaciones, pero, a decir verdad, eso solo importa a niveles macroeconómicos para empresas tan grandes como estas. Pero, para los videojugadores, la cosa es sencilla, que la experiencia videojueguil mejore. Y con eso, no importa qué consola salga primero, sea la consola que sea, ahí estaremos nosotros para jugar. Vamos a platicarles acerca de las personas que realizan su labor para que esto de la industria de los videojuegos sea una realidad. En esta ocasión hablaremos y conoceremos a John Carmack. John Carmack, quien en un inicio desarrollaría así como genuinamente un gusto por las computadoras en general y eventualmente llegaría al gusto de los videojuegos. Hijo de un papá que era reportero de noticias a nivel local. Él es de Kansas. Él era un reportero de noticias en una televisora local en Kansas, y que desde joven buscaría ese gusto por los videojuegos. Quizá ustedes lo reconozcan, él es uno de los fundadores de id Software, pero pues bueno, digamos que estamos platicando una historia y tiene un pasado medio turbio, sobre todo porque digamos que un análisis psiquiátrico dicen que no, él es como muy empático con otras personas y de hecho es como un geniecillo, lo tachan incluso como un cerebro con patas, ¿no? ¿Quieres platicar esa historia? Porque es una gran historia. Es una excelente historia. Déjenme les digo, la razón por la que tuvo que tener esa evaluación psiquiátrica hecha en primer lugar es porque cuando estaba un poquillo más pequeño, Ajá. un día estaba con sus amigos y dijo así como que oigan, me gustan mucho las computadoras, ¿qué tal si vamos a la escuela? Entramos así de manera así, fuera de horarios oficiales de la escuela, entramos y conseguimos estas como mini computadoras que utilizamos. Las Apple II. Las Apple II que eran así muy de programación y todo eso para practicar, ¿no? Entonces, no va con sus amigos y lo que hace es de que hace una especie está bien de película esto, de veras. Sí. Utiliza así como con una mezcla así tipo de un como... De ungüento con... De ungüento tipo con un químico medio corredor, ¿no? Ajá, entonces con corrosivo, aparte con vaselina. Ajá. Entonces lo hacen juntos y lo ya lo puso en las ventanas y con eso se empezó a derretir el lock de la ventana y ya es así como entraron. Pero déjenme les digo que falló la misión porque uno de sus amigos estaba un poquito así como que más gruesecito, ¿no? Del abdomen. Entonces, pues al tratar de entrar por la ventana que abrieron, activó una alarma silenciosa, entonces no llega la policía y dice, a ver, niños, no, ¿qué están haciendo? Entonces ya se los llevaron y ahí fue cuando dijeron, oye, eso no es un comportamiento muy normal en un niño, y ahí le hicieron la evaluación psiquiátrica y se dieron cuenta que en verdad es un genio con patas y se nota mucho sobre todo en todos sus logros que hizo en cuanto a programación, porque desarrolló bastantes softwares y demás que ayudaron mucho a impulsar sobre todo el render y todo esto de cómo se ve los fondos de los juegos. Entonces gracias a él ya no tenemos como que esos típicos fondos y renders que están así todos planos y que se refrescaban de muy mala manera. Entonces gracias a él hay mucho avance y hemos tenido muy buenos juegos, como por ejemplo en Call of Duty y en ¿qué también? Medal of Honor, ¿no? Y en Doom también utilizaron este software. Ajá, y fue el programador principal de Commander King, de Wolfenstein 3D, de Quake y demás. Vamos a conocer la historia de John Carmack a continuación.
Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros juegos favoritos. Muchos de estos nombres son conocidos por la mayoría de videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo para hablar de uno de esos nombres. Ahora nos reúne una de las mentes más grandes del medio, no solo por programar para franquicias que los gamers recordamos con cariño, como lo puede ser la de Doom o Quake, sino que es uno de los precursores de tecnología que ha revolucionado el mundo de los videojuegos en temas de desarrollo. Hablamos de uno de los nombres más importantes y polémicos detrás del mítico estudio id Software. Conozcamos a John Carmack. Nacido en el año 1970 en Kansas City, Missouri, desde sus inicios el joven Carmack supo que la programación era su vocación. Después de pasar un año en un hogar juvenil, después de un roce con la ley, Carmack asistió a clases de informática durante algunos semestres en la Universidad de Missouri, Kansas City. Interrumpió su formación académica para buscar un trabajo de programador y luego aceptó un puesto en Softdisk, una empresa de publicación de software. Ahí conoció a John Romero y juntos crearon su primer juego, Commander Keen Maroon on Stars, que se lanzó de forma gratuita en 1990. Después del éxito de este juego, el grupo dejó Softdisk para fundar id Software en 1991. Justo un año después, id lanzó Wolfenstein 3D, un éxito que popularizó el género emergente del juego de disparos en primera persona. Los jugadores navegaron en un entorno tridimensional de habitaciones y pasillos desde una perspectiva, en primera persona. Después de este éxito, el 10 de diciembre de 1993, id lanzó Doom, una mejora frenética, inmersiva y violenta sobre Wolfenstein. En 1996, id lanzó Quake, que avanzó aún más en el género, junto con el realismo gráfico cada vez mejor. Quake permitió los juegos multijugador a través de internet para que varias personas pudieran jugar entre sí en el mismo entorno. Además de su realismo gráfico pionero y su interactividad en línea, los juegos de Carmack también se han comercializado y distribuido de manera revolucionaria. Tanto Wolfenstein como Doom se lanzaron en versiones shareware, descargables gratuitas que contenían solo el primer nivel. Una vez que los jugadores estaban enganchados, podían pagar el resto del juego. Después de todo eso, la historia del programador ha sido un vaivén de emociones. Carmack continuó diseñando secuelas populares de Doom y de Quake. También vimos de él Rage, un juego de disparos en primera persona ambientado en una tierra postapocalíptica. En 2013, Carmack dejó la identificación para convertirse en director de tecnología de la compañía de realidad virtual Oculus, que fue comprada por Facebook al año siguiente. En 2019 renunció al puesto para enfocarse en la inteligencia general artificial. Y por ahora, solo sigue seguirle el paso a este genio. Quién sabe, quizá pronto vuelva a revolucionar la industria. Llegó la hora en que les damos una recomendación de algún videojuego independiente. En esta ocasión, quizá un poquito complicada la recomendación, pues solamente aquellos que les gusten bastante los diremos, siento yo. Ya será cuestión de que a ver si Paola piensa lo contrario. Les podemos recomendar este título. Se llama Coffee Crisis, la crisis del café. Y es la historia de unos baristas que son los únicos que tienen, digamos, el suficiente heavy metal y cafeína en sus cerebros para combatir con una raza de alienígenas que llega al planeta. Una historia quizá un poquito extraña, pero que ayuda quizá con esta temática que quieren manejar, ¿no? Como que muy alocada, muy locochona, muy extrovertida, ¿no? A mí no me gustó. No, es que la verdad siento que se ve muy feo. O sea, no me juzguen. La verdad es que entiendo el concepto que quisieron hacer aquí, como que muy retro, sobre todo con la música, ¿no? O sea, que está bastante metalera, la manera en la que se mueven así los personajes, pero el diseño es tan feo porque siento que no está muy proporcional en cuanto al diseño de los personajes. La cabeza está así muy grande y luego como que delgada y así el resto del cuerpo está así. Entonces, a mi parecer no se ve para nada bonito. O sea, no es un juego que inicialmente lo viera y dije, wow.
tengo tantas ganas de jugarlo. La verdad no lo veo y digo, pero no, la verdad es que está muy bueno, es muy divertido de jugarlo y sobre todo con el roster de personajes que tiene para poder tú ir en cada misión, está muy suave. Eso sí, los niveles tienen una duración un poco variable porque hay unos en los que tú llegas y prácticamente solo es pelear con un jefe y ya avanzas al siguiente, mientras que otros sí abarcan un poco más de cosas antes de llegar al jefe final. Entonces, en ese aspecto, pues sí varía bastante, pero no quiere decir que no esté para nada difícil. De hecho, hay unos niveles que sí te toman bastante tiempo, sobre todo porque es un juego en el que tú vas a estar constantemente perdiendo, entonces sí requieres mucho esa habilidad. O sea, sí puede llegar a ser frustrante porque sí pierdes bastante y si mueres y vuelves a iniciar el nivel y demás cosas una y otra vez, pero la verdad es que eso se aprecia bastante porque en ocasiones yo siento que los beat'em ups pueden llegar a ser demasiado fáciles, entonces eso es algo que le aplaudo aunque esté feo. Muy bien. Sí, de hecho, el título ha tenido como críticas mixtas. Hay quienes dicen es un excelente juego, hay quienes dicen quizá no cumple como con ciertos parámetros para considerarse un buen beat'em up. Sin duda, yo creo que derrocha carácter por donde quiera que lo vean. Tiene 8 niveles, puedes jugar en cooperativo de manera local con algún compañero. Está bueno, tiene también esta cuestión medio aleatoria que te permite que cada que juegues sea diferente porque tiene diferentes efectos de cámaras y luego aparte obtienes ciertas habilidades que modifican la forma en el que juegas, entonces estas habilidades también son aleatorias, entonces tienen como cierto ahí un cotorreo que puede mejorar la rejugabilidad de este título. Vamos a darles todos los detalles acerca de Coffee Crisis a continuación. Nos gusta exigir que los videojuegos tengan la seriedad suficiente como para poder dignificar cada vez más esta bonita forma de entretenimiento y dejarla expresa para el mundo, no solo como entretenimiento, sino como toda una forma de expresión artística. Es por ello que cada vez más vemos juegos que, de forma algo traviesa, usan la práctica retro, aludiendo a clásicos para poder traer a la mesa juegos que visualmente se vean simples, pero que en el fondo son piezas trascendentales y densas, como lo podría ser por ejemplo un Undertale. Sin embargo, a veces, y solo a veces, se agradece cuando estudios se dejan de tomar tan en serio eso de dignificar al medio, y en vez desarrollan juegos que simple y sencillamente son divertidos y absurdos, ya sabes, como lo era el medio hace poco menos de 30 años atrás. Creemos nosotros, esa era la historia de Mega Cat Studios, estudio independiente que se ha desarrollado Coffee Crisis, título tan absurdo como divertido, en el que la pretensión y todo termina por ser una experiencia que respira viejos tiempos, en lo que a los beat'em ups estaban de moda y emocionaron a los jugadores de aquellos años. Coffee Crisis es un, como ya adelantamos, beat'em up, donde nos pone en la piel de los únicos meseros en la Tierra con suficientes agallas como para defendernos de una invasión alienígena. Podremos jugar en solitario o unirnos a un amigo para luchar en 8 niveles únicos que van desde nuestra sede, la Coffee House, hasta los confines del espacio exterior. Grosso modo, nos harán abatir contra un ejército de enemigos alienígenas salvajes y humanos a los que le han lavado el cerebro con una variedad de armas, movimientos especiales, suplex y café. Nuestros enemigos serán la raza Smurglian, quienes han llegado a la Tierra y no se irán hasta que roben todas nuestras 3 materias primas más preciadas. Según los desarrolladores, 1. El heavy metal, 2. El wifi gratuito y 3. El preciado café que tomamos todas las mañanas. Como puedes escuchar, la historia del juego es una suerte de chiste del cliché que siempre en los alienígenas llegan a la Tierra e intentan conquistar todo lo que es nuestro, solamente usando la variante, tanto para agregar comicidad como para darle temática al juego, la cuestión del café, que dota de una original curiosa en un juego que nos es más que un refrito de beat'em ups que veíamos en los 80s y principios de los 90s. Pasaremos niveles y diferentes tipos de actividades, pero en su gran mayoría, como juego de género, recorreremos pasillos presionando desafortunadamente botones para poder acabar con nuestros enemigos, todo bajo un panorama pixel art, uno que pudiera correr perfectamente en un Super Nintendo o en una Sega Genesis.
Como buen beat'em up, después de un tiempo la mecánica termina cansando, pero gracias a una que otra variante en las misiones es que se salva un poco Coffee Crisis. Estamos ante un juego divertido que encantará a todos aquellos jugadores veteranos que recuerdan jugar con los clásicos del género, aunque también los más pequeños podrán disfrutar dado a lo alocado de su historia y a los momentos ridículos que seguro nos sacarán una que otra carcajada. Peggy 16. 静かに訪れるこの歌は確かどこかですべての時を止め眠りにつくKratos está muy feliz porque llegó la hora de la reseña. Kratos Funko, porque tenemos la versión Kratos Ragdoll, la versión de Little Big Planet, de Kratos. ¿Y por qué? Porque a Kratos le gustan los golpes y en esta ocasión les traemos en la reseña Bleeding Edge, un título 4 contra 4, en donde es como un brawler, una cuestión aquí donde diferentes personajes se dan así unos golpetazos para ver quién es el mejor, con diferentes modos de juego y con una actitud, neon cyberpunk aesthetics. Está bastante bueno visualmente. Sin embargo, yo creo que ahí tiene unos pequeños, ligeros problemas que solucionándonos pueden entregarnos un excelente juego que hay que mencionar de título. Me pone muy triste porque es un juego que se ve bastante bien. Déjame que, a diferencia del que hablamos anteriormente, sí lo vi y dije, wow. O sea, vi el diseño de los personajes y en verdad me gustó mucho. Y dije, está así de mucha calidad. De hecho, lo imaginé, lo primero que pensé fue como que estos personajes son súper cosplayables. Ya me imagino todos los cosplays que voy a ver al rato. El problema es que sí, precisamente tiene nada más 2 modos de juego, entonces eso es algo, la verdad, un poco decepcionante, sobre todo considerando el precio, porque te lo entregan así como que de entrada un precio que es como de un juego completo, el cual no se siente completo por lo mismo. También tiene un número de mapas así súper limitado, que la verdad no ofrecen bastante variedad. Casi todos los mapas se sienten igual, no hay algo que los haga como que destaque uno de otro. Y también los personajes con los que empiezas al principio, pues sí, son unos cuantos variados, un poco pequeño la cantidad de personajes que puedes utilizar, pero ya conforme pasa, no sé, que te gusta una media hora, una hora, ya sabes cómo funcionan los personajes, entonces puede llegar a ser bastante frustrante. Y también hay uno que otro problema con el momento de hacer como que ¿cómo se dice? Tus matchmaking en línea, cuando te unes a otros equipos y empiezas a pelear contra ellos, como que se siente un poco roto. Entonces, ojalá que con actualizaciones más adelante se solucionen estos problemas, porque la verdad es que le veo un juego con mucho potencial, ¿sabes? ¿Sí? O sea, y eso es lo que me decepciona mucho, porque sí se ve bastante divertido y los controles y los combos que puedes hacer están muy vistosos. Sí, la verdad yo lo vi también visualmente, es muy muy atractivo, la innovación, la imaginación, tiene una imaginativa en sus personajes excelente, está bastante bueno y cada uno tiene sus
habilidades se dividen tanto en que ayudan, tipo en los peleadores y en los tanques, y cada uno tiene sus diferentes habilidades, y es como esta versión como Overwatch, pero en lugar de disparos, pues Ándale. tenemos como que los golpes, lamentablemente, como se basa también mucho en el golpe, combate cuerpo a cuerpo, hay unos problemas ahí con la cámara en algunas ocasiones, donde si estás muy cerca de alguna pared, se atora la cámara, y esto en un juego donde te exige como el combate cuerpo a cuerpo, como que es imperdonable, que seguramente podría mejorarse en un futuro. Vámonos directamente a darles la reseña para que conozcan Bleeding Edge y a ver si los convence. Didi. Los multijugador competitivos con uso de héroes son muchos en el mercado. Desde Overwatch hasta rascando también el género de los MOBA, el género se siente vivo pero un poco desgastado por la multipropuesta genérica. ¿Será acaso que Ninja Theory, de manera exclusiva para Xbox One, podrá dar un representante del competitivo género con su reciente Bleeding Edge? Pocas son las exclusivas de esta consola en general, por lo que no podemos ser indiferentes a esta alocada y revoltosa experiencia. Veamos si es digna competidora de su competitivo género. De entrada, podemos decir sin mucho temor a equivocarnos que el género es tan exigente en sus mecánicas que un estudio como Ninja Theory no se iba a arriesgar entregando un producto que no fuera divertido, por lo que de entrada podemos decir que, en efecto, Bleeding Edge es un juego divertido, no hay pierde en ello. No obstante, eso no quita que, de todos modos, se sienta que este fue un desarrollo menor del estudio en contraste a un Hellblade: Senua's Sacrifice, o incluso al cuidado narrativo que vimos en Slave Odyssey to the West. Y sí, sabemos que estos son géneros distintos, sin embargo, esto lo decimos con todo el dolo posible por el hecho de que Bleeding Edge, con todo y sus visuales efectistas, nos cuenta una historia que da contextos a un mundo distópico y hasta post-apocalíptico. Al parecer es un mundo distópico donde se ve que las cosas no van muy bien. Algunos inadaptados con implantes tecnológicos van a bien darse golpes, convirtiéndolo todo esto en una suerte de deporte urbano y clandestino. Hasta aquí está el planteamiento del mundo de Bleeding Edge. El problema, sencillo, es que todo lo que se cuenta en su mundo, lo demás es empezar partidas y no se vuelve a tocar el tema. Vamos, no nos pondremos muy exigentes, narrativamente hablando, con este tipo de juegos. La cosa es que, ¿era necesario contarnos pues toda esa historia introductoria? ¿Por qué no en vez de eso, quién sabe, hubieran invertido en más modos de juegos o no sé, algo un poquito más solamente de los dos modos que ya lo representa? Pero bueno, nos estamos adelantando. Fuera de lo anterior, podemos decir que Bleeding Edge corre como un reloj suizo. Cada uno de sus 11 personajes iniciales, que después habrá otros con DLC seguramente, tienen sus propias habilidades, tanto simples como fuertes, además de estar repartidos en 3 categorías básicas: los personajes de daño, los tanques y los de soporte. Estos últimos siendo los más difíciles de controlar y considerando un pequeño desbalanceo con algunos personajes, cosa que hace que las partidas siempre se escojan a los mismos de toda la vida. El juego se siente fluido y el enfoque que se le da a los ataques cuerpo a cuerpo hace que el 1 a 1 se sienta mucho más frenético que en muchos juegos del género. Pero ya yéndonos a terrenos más tranquilos, está lo estético, donde Bleeding Edge ve su punto más fuerte. El diseño alocado y feísta del juego rima mucho con lo visto en otras propuestas como Borderlands, solo que quizá en el caso de Bleeding Edge funciona más ágil a la acción y menos a lo cinemático, para llevarnos unos colores muy vivos en esta suerte de cel shading truqueado para darnos al final una estética muy única que atrae. Miren, no se la vamos a dejar difícil. Si tiene un Xbox One, consigan Bleeding Edge. Es un exclusivo que, si recibe todo el apoyo de los poseedores de la consola de Microsoft, seguramente crecerá y podremos ver poco a poco lo que Ninja Theory intenta mostrarnos. De lo contrario, solo se quedará ahí como un juego que podía ser y no pudo. Y para que eso no pase, aunque tenga sus evidentes fallos, para unas buenas partidas con amigos, lo recomendamos.
Ahí lo tienen la reseña de Bleeding Edge. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero si te perdiste algo, puedes entrar a nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar todo el contenido que hemos hecho, esto mismo y todo lo que vamos a hacer después. Así que suscríbete, activa la campanita, déjanos un like si te gustó, un dislike si no te gustó y coméntanos si es que no te gustó, ¿por qué no? Y si sí te gustó, ¿qué fue lo que más te gustó? Aquí leemos todos los comentarios en nuestro canal de YouTube. Aprovechando que ya estás en internet, visítame en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como MoyTV en todas y cada una de ellas. Cada Wow, amigos, para noticias, reseñas y mucho más que tenemos preparado para ustedes con mucho cariño, pueden entrar a myepicnet.com donde van a encontrar todo esto y mucho más. Ahí averigua qué más tenemos ahí. Y si quieres hablar conmigo en cualquier momento de cualquier cosa, puedes hacerlo en diferentes lados. Puedes hacerlo en TikTok, en Instagram, en Facebook, en los lives de Facebook. También puedes hacerlo en Twitter. Y estoy pensando en conseguirme ya un canal de Twitch, entonces puede que también. Vaya. Pero sígueme en todos esos lados como 8BitPao o Paola TV. También les recomendamos que visiten a nuestro compañero Constantine. Lo pueden encontrar en Facebook como Constantine Control Gamer. Y también, aprovechando que ya están en Facebook, busquen nuestro canal, busquen nuestra página y regálanos un like. Nos pueden encontrar como Control Gamer TV. Esto fue todo. Nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer.